Me mudé a la finca de mis sueños. Durante años, había soñado con una casa aislada, rodeada de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. La finca había estado vacía durante más de una década, desde que el último dueño, un hombre mayor, falleció en su hogar sin dejar herederos. Era una construcción antigua, de ladrillos envejecidos y madera que crujía con cada viento. Tenía una historia, y aunque algunos del pueblo cercano murmuraban que la casa estaba maldita, a mí solo me cautivaba la idea de restaurarla. Necesitaba un cambio, un escape de la vida acelerada que llevaba. Algo en las paredes de esa casa me llamó, y en mi cabeza, la restauración de la finca se convirtió en un proyecto de vida, en una forma de reiniciar. La primera noche que pasé allí fue tranquila, demasiado tranquila. El silencio en el aire era espeso, casi palpable. Me despertó el crujir de las maderas de la casa, un sonido familiar, casi acogedor. Durante el día, limpiaba la vieja cocina, cepillaba las maderas del suelo y quitaba las capas de polvo acumuladas durante años de abandono. El establo, que se encontraba a unos metros de la casa, también necesitaba atención, pero decidí dejarlo para después. Mi plan era abordar la casa primero y luego enfrentar el desafío del establo, pero me sorprendió lo rápido que la finca empezó a tomar forma. Una tarde, mientras tomaba un descanso, me senté junto a una ventana que daba al campo. La finca tenía una vista impresionante, con campos verdes que se extendían hasta el horizonte, rodeados por una espesura de árboles que parecía inalcanzable. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Todo parecía perfecto. Fue entonces cuando la oí. Un susurro bajo, como un murmullo lejano, llegó hasta mí. Lo primero que pensé fue que era el viento. La vieja casa siempre hacía ruidos extraños, y el viento podía colarse a través de las rendijas de las ventanas. Pero la voz era clara, y aunque no pude distinguir las palabras, estaba segura de que no era solo el viento. Me levanté de la silla rápidamente y caminé hacia el pasillo, escuchando con atención. El susurro parecía provenir del establo, y por un momento pensé que tal vez alguien se había colado allí, tal vez algún animal o incluso un vecino curioso. Decidí investigar. Caminé hacia el establo con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía más frío a medida que me acercaba. El edificio estaba oscuro por dentro, pero la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así sin intención. El crujir de las maderas bajo mis pies y el sonido del viento moviendo las hojas secas eran los únicos ruidos que se escuchaban, aparte de mi respiración agitada. Empujé la puerta con cuidado y entré. El interior del establo estaba vacío, o al menos eso parecía. No había nadie allí. No había señales de que alguien hubiera estado dentro recientemente. Las herramientas viejas estaban cubiertas de polvo y el olor a madera envejecida llenaba el aire. Me quedé allí durante un momento, mirando a mi alrededor, pero no encontré nada fuera de lugar. La sensación de inquietud que me había invadido no desaparecía, pero intenté racionalizarla. Quizás estaba imaginando cosas. El cansancio de la mudanza y el trabajo de restaurar la casa podría haber jugado trucos con mi mente. Volví a la casa, sacudiéndome la sensación incómoda de los hombros, y me concentré en continuar con mi trabajo. Pero la voz no se detuvo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, oí el susurro nuevamente. Esta vez era más claro. No venía del viento ni de las maderas de la casa. Era una voz humana, suave, casi como una melodía, pero cargada de una tristeza profunda. No pude entender lo que decía, pero la sensación de que estaba siendo llamada a algo
me hizo quedarme quieta. ¿De dónde venía? No había nadie cerca, y la casa estaba completamente a oscuras, excepto por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Me levanté de la cama, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera causando esos sonidos. Bajé al primer piso, caminando lentamente hacia la puerta trasera. El establo estaba a pocos metros, y la niebla de la madrugada comenzaba a envolverlo, dándole una apariencia fantasmagórica. Abrí la puerta de atrás y salí al aire frío, sintiendo cómo la temperatura caía. Me acerqué al establo, y fue entonces cuando noté algo extraño. La puerta estaba abierta. La cerré con fuerza antes de entrar. Dentro, el aire estaba denso, casi pegajoso. Pero, al igual que la primera vez, no había nadie. No pude ver nada más allá de las sombras que se extendían por el lugar. Solo el sonido de mi respiración y el crujir de las maderas rompían el silencio. Caminé alrededor, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando encontré algo que no había notado antes: una vieja silla de madera en un rincón del establo. Estaba desgastada, con los bordes astillados, pero aún en pie. No pude evitar la sensación de que alguien había estado sentado allí, esperando. Me acerqué lentamente y, sin pensarlo, toqué la silla. Fue un toque breve, pero en cuanto mis dedos rozaron la madera, sentí una corriente de aire frío pasar por mis dedos. Esa misma noche, los susurros se convirtieron en algo más. Era como si alguien estuviera tratando de hablarme directamente, pero sin emitir palabras claras. Mi nombre. Eso fue lo que logré escuchar, aunque apenas lo podía distinguir. Eva. Susurró la voz, suave y grave, pero aún con una tristeza inconfundible. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, ni dentro ni fuera de la casa. Solo el viento, solo la oscuridad. Pero algo había cambiado. La casa ya no me parecía acogedora. Había algo en su interior que no era tangible, algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Decidí que tenía que averiguar más. Investigando entre los objetos viejos que habían quedado en la finca, encontré una vieja caja de madera en el cobertizo. Estaba oculta bajo un montón de trastos, cubierta de polvo y telarañas. Dentro había fotografías, cartas envejecidas y un par de libros gastados. Al revisar una de las cartas, mi corazón dio un vuelco. Hablaban de un hombre llamado Thomas, el último dueño de la finca, y cómo había desaparecido misteriosamente años atrás. La carta mencionaba que nadie había vuelto a verlo, pero la finca nunca fue vendida ni puesta a la venta. Simplemente había quedado vacía. Decían que Thomas tenía una obsesión con el establo, que pasaba horas allí, murmurando en voz baja como si estuviera esperando algo o a alguien. Decían que, a veces, la voz de Thomas podía oírse en el viento, susurrando entre las rendijas de la casa. Mi estómago se revolvió al leer esas palabras. Todo encajaba: los susurros, la presencia en el establo, la sensación de que no estaba sola. La voz que había estado oyendo, ¿podría ser Tomás? ¿Estaba su espíritu atrapado aquí, sin poder irse, esperando ser liberado? Las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos. No podía seguir ignorando lo que sucedía. No podía seguir pensando que todo era una simple coincidencia. La última vez que escuché la voz fue más fuerte que nunca. Esta vez no era un susurro, sino una llamada clara y directa. Eva, me dijo, y esta vez no estaba sola. La puerta del establo se abrió de golpe, como si alguien la empujara desde dentro. El aire se volvió denso, y las sombras comenzaron a moverse. Sabía que no estaba sola, y que tal vez la presencia que había sentido durante todo este tiempo nunca se fue. La finca tenía una historia que no había terminado, y yo,
sin saberlo, había sido parte de ella desde el momento en que puse un pie en este lugar. Al mirar hacia el establo, vi una figura en la entrada, tan real como yo, pero algo en sus ojos me decía que no era de este mundo. Mi primer día en la finca de los González fue uno de esos días de verano en los que el aire parece estar tan cargado de calor que el mundo entero se siente pausado. Había conseguido el trabajo gracias a un viejo conocido de mi padre, y aunque sabía que sería un cambio de ritmo comparado con la vida de ciudad a la que estaba acostumbrado, estaba dispuesto a adaptarme. La finca era impresionante, rodeada de campos de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa, aunque algo antigua, se veía bien cuidada, con su fachada de ladrillos rojos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz en abundancia. Todo parecía ser el lugar perfecto para escapar del bullicio de la vida urbana, para desconectar y trabajar con las manos. El dueño de la finca, don Ernesto González, era un hombre que al principio me pareció amable, de aspecto fuerte, de cabello canoso y piel curtida por los años de sol y trabajo, pero con una sonrisa cálida que me hizo sentir bienvenido. Me ofreció un salario decente y al principio parecía estar genuinamente interesado en que me adaptara. Me mostró las instalaciones, las caballerizas, los corrales y las grandes parcelas de cultivo, explicándome las tareas que tendría que realizar. Todo parecía muy claro al principio y las primeras semanas pasaron sin mayores incidentes. Trabajaba al aire libre, en un entorno tranquilo y sin estrés, y don Ernesto siempre se aseguraba de que estuviera cómodo. Traía café por las mañanas, me ofrecía descansar más de lo necesario, y nunca me dejaba hacer trabajos demasiado exigentes, algo que al principio consideré como una muestra de cortesía. Sin embargo, conforme pasaron los días, empecé a notar algo raro. Don Ernesto comenzó a mostrarse cada vez más insistente en su protección. Me decía que no me acercara mucho a los bordes del terreno, que no me adentrara demasiado en los campos cuando estuviera trabajando solo y que tuviera cuidado con los animales. Al principio lo tomé como una preocupación natural de alguien que, tal vez, simplemente no quería que me lastimara en su propiedad, pero a medida que avanzaban las semanas, sus advertencias empezaron a volverse más extrañas. Ya no solo me decía que no fuera demasiado lejos, comenzaba a darme instrucciones sobre a qué hora debía regresar, qué caminos debía seguir, y siempre, sin excepción, parecía haber algo vigilante en su mirada, como si me estuviera observando más de cerca de lo que consideraba normal. «Es solo para asegurarnos de que todo esté bien», me decía cuando le preguntaba por qué siempre insistía tanto en que me quedara cerca de la casa o en que no saliera a explorar el terreno por mi cuenta. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez era la forma en que él manejaba su finca, con una necesidad excesiva de control. Pero a medida que me acostumbraba a la rutina diaria, algo comenzó a cambiar en mí. No me sentía a gusto con la forma en que él se mantenía cerca, casi como si estuviera esperando algo de mí. Empecé a descubrir que las paredes de la casa estaban llenas de fotos, muchas de ellas viejas, algunas de momentos felices, pero otras, más extrañas, parecían tener algo en común. En todas aparecían él y otros hombres, algunos de ellos con una expresión algo desconcertante, pero todos miraban hacia la cámara como si estuvieran esperando algo. En una de las fotos más antiguas, me sorprendió ver una imagen de un grupo de hombres en lo que parecía una fiesta, pero había algo extraño en sus ojos. Todos parecían estar disfrutando, pero había algo inquietante en su expresión, algo que no podía entender. Un par de días después, me encontré con una foto más reciente donde aparecía don Ernesto con un grupo de gente del pueblo. Parecían celebrar alguna festividad, pero algo en la foto me hizo detenerme.
Una mujer, que no había visto antes, estaba en el fondo. Su rostro era inexpresivo, y los demás la rodeaban de una manera que me hizo sentir incómodo. Me pregunté quién era, pero no me atreví a preguntar. Fue entonces cuando algo realmente extraño sucedió. Una tarde, después de un largo día de trabajo, don Ernesto me pidió que lo acompañara a revisar unas máquinas en el otro extremo de la finca. Aunque siempre había sido amable conmigo, había algo en su tono esa tarde que me hizo sentir incómodo, como si no pudiera negarme. Nos adentramos más allá de los campos, en una zona que no había explorado antes. «Ven, te mostraré algo interesante», me dijo, mientras caminaba por un sendero estrecho cubierto de maleza. La tarde se estaba desvaneciendo y la luz del sol se filtraba de manera tenue entre los árboles, creando una atmósfera extraña. Al principio, todo parecía normal, pero conforme nos adentrábamos más, la sensación de claustrofobia comenzó a aumentar. De repente, llegamos a una especie de cobertizo antiguo, cubierto de musgo y ramas caídas. Don Ernesto abrió la puerta sin decir una palabra y entramos en la oscuridad. Me tomaron unos segundos adaptarme a la penumbra, y fue entonces cuando lo vi. En el fondo del cobertizo, en una mesa de madera vieja, había varias herramientas que no reconocí, pero lo que realmente me hizo detenerme fue una serie de cuerdas, gruesas y ásperas, que colgaban del techo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este lugar nunca lo había visto, le dije, intentando sonar tranquilo. Don Ernesto no respondió de inmediato. Su mirada era fría, pero su voz, cuando finalmente habló, era baja y casi susurrante. «Es un lugar privado, hijo. Un lugar donde las cosas que no se pueden ver deben permanecer en la oscuridad. Aquí es donde todo se mantiene seguro». Su tono, ahora más grave, me heló la sangre. Me sentí como si estuviera siendo testigo de algo que no debía ver, de algo que estaba más allá de mi entendimiento. La sensación de incomodidad creció con cada palabra que decía, pero me quedé allí, paralizado por el miedo y la confusión. Antes de que pudiera preguntar algo más, don Ernesto se acercó lentamente a mí y con una mirada más intensa que nunca, me dijo: «Es mejor que te quedes cerca de mí. No es seguro estar solo aquí». Fue en ese momento cuando comprendí que había algo mucho más oscuro ocurriendo en esta finca, algo que no era solo una simple protección o sobreprotección. Había una razón para todo lo que hacía, algo que me estaba siendo ocultado, algo que él no quería que supiera. Al día siguiente, algo cambió en mí. Ya no podía ignorar lo que había descubierto. La forma en que me observaba, las historias que nunca contaba, las fotos que dejaba a propósito para que las viera. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas que no quería entender. Ya no era solo un joven trabajando en una finca. Me sentía como si fuera una pieza en un juego del que no podía escapar. Intenté irme, pero algo dentro de la finca, algo tan profundo y oscuro como las raíces de los árboles, me mantenía atrapado. Don Ernesto no lo permitía. Ya no era una cuestión de trabajo, era una cuestión de control, de algo más allá de mi comprensión. Y mientras más intentaba escapar, más me daba cuenta de que no era él quien me mantenía cerca, sino algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando todo el tiempo. La finca no era solo su hogar, era su dominio. Y yo, atrapado en su red, comenzaba a entender que no había escapatoria. Acepté el trabajo en la finca sin pensarlo demasiado. Era la oportunidad que necesitaba. La oferta de jardinería llegó de forma inesperada. Un anuncio en el tablón de un pequeño pueblo donde la gente rara vez llegaba. La finca, que había estado deshabitada durante años, pertenecía a una familia adinerada que había dejado el lugar a su suerte
tras una serie de problemas legales. Nadie sabía mucho de ellos, ni siquiera los lugareños, quienes apenas recordaban las caras de aquellos que alguna vez vivieron allí. Lo que sí sabían es que la casa siempre estuvo rodeada de un aire de misterio, una presencia inexplicable que muchos evitaban mencionar. Mi llegada a la finca fue una mezcla de incertidumbre y emoción. Necesitaba el dinero, y el trabajo parecía sencillo: cortar césped, podar árboles, limpiar el jardín y restaurar el terreno que había quedado olvidado. La propiedad era vasta, más de lo que imaginaba. Al principio, me impresionó la soledad del lugar. La casa estaba grande, aunque algo desgastada por los años de abandono, y los jardines estaban tan desordenados como el interior de la casa, con maleza creciendo por todas partes y árboles que se habían desviado de su ruta natural. Los primeros días fueron tranquilos: la rutina de cortar y limpiar, el aire fresco del campo, la tranquilidad del lugar, me hicieron sentir como si hubiera llegado al lugar adecuado. Pero algo no se sentía bien. Desde el primer día, noté pequeñas cosas extrañas. Herramientas que parecían haber sido dejadas en el suelo, cubiertas por el barro, como si alguien las hubiera usado recientemente. Un rasguño en el suelo, casi imperceptible, pero allí, como si algo o alguien hubiera estado trabajando en el jardín antes que yo. La podadora que usaba se rompió en mi segundo día, y cuando fui a buscar una de repuesto en el cobertizo, encontré más herramientas rotas, maltratadas de una forma que no podía ser por el desgaste normal. Nadie me había dicho nada sobre el mal estado de las herramientas, ni por qué estaban allí, olvidadas y abandonadas. Decidí preguntar a los vecinos. Nadie me supo decir mucho. La finca ha estado vacía por años, me dijeron en la tienda de comestibles. El último propietario, el señor Vargas, se fue después de la tragedia que ocurrió aquí. Nadie volvió a saber de él. Ya sabes, esa finca ha estado vacía desde entonces. Nadie mencionaba nada más, pero me di cuenta de que sus ojos evitaban los míos cuando hablaban de ella. Era como si todos estuvieran tratando de esconder algo que no se debía saber. A pesar de la tensión en el aire, seguí trabajando. No podía permitirme renunciar. Cada día que pasaba, encontraba más cosas. El cobertizo de herramientas, una vez que lo revisé con más detalle, estaba lleno de huellas recientes, como si alguien hubiera estado allí justo antes de mí. Pero cuando pregunté al dueño, el hombre que me contrató, simplemente se encogió de hombros y me dijo que no tenía idea. Él había comprado la finca sin ver el estado del lugar, apenas le interesaba. La propiedad era solo una inversión más. Con cada paso que daba, el jardín parecía menos un lugar olvidado y más un escenario de algo que no podía entender. Cada arbusto que podaba me hacía descubrir un trozo más del misterio. Empecé a notar algo que me heló la sangre: las formas de los arbustos, las ramas que formaban ángulos extraños, las sombras que se deslizaban por las esquinas del jardín. Me sentía observado, como si alguien estuviera viendo mis movimientos desde la distancia. Pero al mirar, siempre encontraba el mismo paisaje vacío. En la segunda semana, encontré algo en el fondo del jardín, cerca de una vieja caseta de herramientas. Un banco de trabajo cubierto de tierra y polvo, como si alguien hubiera estado allí muy recientemente, pero había sido abandonado apresuradamente. Sobre él había una pequeña pala, desgastada, con manchas de óxido. Lo más inquietante de todo era que, en el borde del banco, había una serie de pequeños recortes en la madera, como si algo se hubiera tallado allí con el paso del tiempo. Me agaché a inspeccionarlo más de cerca y, al raspar un poco la superficie con la uña, me di cuenta de que no era madera. Estaba cubierto por una capa de suciedad, pero debajo, la superficie parecía humana. Mi piel se erizó al instante, pero no podía apartarme. Sentí la necesidad de saber qué era eso.
¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué había pasado antes de mi llegada? Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a investigar más a fondo. Entre la maleza, encontré más señales, trozos de tela rasgados que no parecían tener cabida en el paisaje del jardín, fragmentos de algo más. Cuando finalmente me acerqué a la caseta, vi algo que no había notado antes. Una serie de fotografías antiguas colgadas en la pared, parcialmente cubiertas por las sombras y el polvo. No pude resistir la tentación de acercarme. Las fotos mostraban la finca en su esplendor, con un grupo de personas posando alrededor del jardín, sonriendo, aparentemente felices. La familia Vargas lo supe de inmediato. Sin embargo, al mirar más detenidamente, me di cuenta de algo perturbador. Las caras de los miembros de la familia no estaban completas. Había manchas, sombras, y las sonrisas parecían distorsionadas, como si algo hubiera ocurrido con el tiempo para modificar esas imágenes. Al principio, pensé que era el desgaste natural de las fotos, pero al pasar la mano por el marco, me di cuenta de que no era el tiempo lo que las había alterado. En la cuarta semana, la situación comenzó a volverse aún más inquietante. Encontré una entrada oculta en el jardín. Detrás de un seto denso, había una pequeña trampilla que llevaba a un sótano subterráneo. Nadie me había hablado de un sótano. Bajé por las escaleras que crujían bajo mis pies. El aire estaba pesado, denso, como si la oscuridad misma lo hubiera invadido durante años. En las paredes del sótano había marcas. Algunas parecían haber sido hechas con las uñas, otras con alguna herramienta, pero lo más perturbador fueron los símbolos, figuras extrañas, líneas que se cruzaban y un mensaje tallado en la piedra que decía: «Nunca se debe regresar». Mis manos temblaban mientras tocaba las paredes. El miedo se apoderaba de mí con cada segundo que pasaba. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Qué secretos guardaba esta finca? No quería pensar en ello, pero las piezas empezaban a encajar lentamente. El dueño de la finca, el hombre que me había contratado, no era tan indiferente como pretendía. Empecé a preguntarme si él sabía algo más sobre este lugar, si había algo más que estaba ocultando. Pero cuando lo confronté, sus respuestas fueron siempre evasivas. «La finca está en malas condiciones», me dijo una vez. «No hay nada de qué preocuparse». Pero cada vez que lo miraba, algo me decía que sabía más de lo que me decía. Las herramientas rotas, los rastros de trabajo en el jardín, las marcas extrañas, las fotos alteradas. Todo apuntaba a algo que nunca quise entender. Finalmente, una noche, mientras repasaba las notas que había encontrado en el sótano, sentí algo detrás de mí. Al voltear, vi a una figura, un hombre delgado, de rostro pálido, que apareció de repente, con una expresión vacía. No dije nada, pero en mi mente estalló una única pregunta. ¿Quién era él? ¿Y qué hacía aquí? El hombre no habló. Simplemente me miró con ojos vacíos, como si fuera parte del paisaje. Mi miedo se convirtió en pánico, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, decidí dejar la finca. Ya no importaba cuánto dinero me ofrecieran o qué tan desesperado estuviera. La finca no estaba deshabitada. Algo o alguien seguía allí y no quería ser parte de ese oscuro misterio. Con cada paso que di hacia la salida, el aire parecía volverse más pesado, más denso. Podía sentir la presencia de algo más, algo que había estado esperando, observando, y aunque traté de olvidar todo lo que había experimentado, nunca pude. La finca y los secretos que albergaba me perseguirían por siempre.
Nunca imaginé que un día recibiría una carta que cambiaría mi vida. El sobre, amarillento por el paso del tiempo, llevaba un escudo familiar grabado en su cara, algo que parecía salido de un sueño lejano. La remitente era una tía abuela que nunca conocí, pero cuyo nombre resonaba en los viejos relatos de la familia. Se llamaba Elena Vélez y había vivido toda su vida en una finca alejada, perdida entre los campos y los bosques del norte, donde nadie había ido a visitarla en décadas. En la carta, me informaban que, al fallecer, me había dejado como única heredera de su propiedad. Sin entender bien por qué, me vi atraída a esa finca y poco después tomé el tren hacia el campo. La finca se encontraba en un lugar apartado, al borde de un pueblo que apenas aparecía en los mapas. El aire era limpio, pero algo pesado, como si el viento guardara secretos que nunca serían revelados. Cuando llegué, lo primero que noté fue lo desolada que estaba la casa. Un gran portón de hierro oxidado rodeaba el terreno, cubierto por enredaderas que parecían haber crecido por generaciones. La casa en sí era enorme, aunque no tanto por su tamaño como por su antigüedad. Sus muros grises parecían haber absorbido la niebla del campo, y el techo de tejas rotas tenía agujeros por donde el sol entraba a duras penas. Mi primer día allí fue una mezcla de fascinación y miedo. Recorrí los pasillos vacíos, admirando los muebles cubiertos por sábanas, como si la casa misma estuviera intentando ocultar el tiempo que había pasado. Encontré objetos extraños, un reloj de bolsillo roto, una lámpara antigua que parecía estar hecha para alguien mucho más alto que yo, y una vieja máquina de escribir que tenía más polvo que teclas. Sin embargo, lo que más me intrigó fueron las cartas. Estaban dentro de una caja de madera, empotrada en una pared del despacho de la tía abuela. A medida que las leía, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí. Las cartas hablaban de una familia rota, de un hermano que se fue sin dejar rastro, de una madre que murmuraba extraños presagios, y de la propia Elena, que parecía tener secretos oscuros relacionados con la finca. Había algo extraño en esas cartas, algo que no encajaba con la versión que me habían dado de la historia familiar. Me quedé allí, en la penumbra de ese despacho, con la sensación de que la casa misma me observaba, esperando que desvelara algo que no debía. Con el paso de los días, comencé a limpiar las habitaciones, reparando las grietas en las paredes y arreglando lo que el tiempo había desgastado. A veces, encontraba objetos dispersos por la finca que no comprendía. Una fotografía amarillenta de una niña que no conocía, un collar con un extraño amuleto que parecía hecho a mano y una pequeña llave dorada que no tenía cerradura a la que encajara. Poco a poco, fui llenando el vacío de la casa con mis propios pensamientos, buscando respuestas a medida que restauraba lo que el tiempo había destruido. Un día, al limpiar una de las habitaciones de arriba, me encontré con un viejo baúl escondido bajo el suelo. Estaba cerrado con candado, y la llave que había encontrado parecía ser la única que encajaba. Al abrirlo, no encontré ropa ni objetos viejos como esperaba, sino más cartas y algunos documentos. Pero lo más inquietante de todo fueron las fotografías. En ellas, Elena aparecía junto a un hombre que no reconocí, con una mirada fría y distante. En la parte trasera de una de las fotos, alguien había escrito con tinta roja: «Él sabe lo que pasó». Un escalofrío recorrió mi espalda. Empecé a investigar más sobre ese hombre, buscando entre los papeles y los registros del pueblo. Nadie parecía conocerlo, pero sus ojos en las fotos me seguían como si estuvieran vivos. La inquietud comenzó a crecer en mi interior. Elena no había muerto de causas naturales como me habían dicho. La forma en que había sido descrita por la familia
como una mujer solitaria y un poco excéntrica, no coincidía con la mujer que surgía de esas cartas y fotos. Había algo oscuro en su vida, algo que había estado oculto por generaciones. Un día decidí ir a la pequeña biblioteca del pueblo en busca de más pistas. Hablé con la bibliotecaria, una mujer mayor que parecía haber vivido allí toda su vida. Tras mucho insistir, y con una mirada que delataba un miedo compartido, me dijo algo que nunca olvidaré. Tu tía abuela no murió de viejo, no fue eso. Ella estaba huyendo de algo. El hombre de las fotos lo sabía todo. Y lo peor es que, si sigues buscando, te encontrarás con lo mismo que ella. ¿Con qué?, pregunté, el miedo ahogando mi voz. La mujer me miró fijamente y luego, casi en un susurro, dijo: con él. Me dejó sola en la biblioteca con esas palabras resonando en mi mente. Algo no estaba bien. Algo mucho más grande que mi tía abuela y su misteriosa vida en la finca estaba ocurriendo. Algo que estaba relacionado con ese hombre en las fotos, ese hombre que parecía ser la clave de todo. Pero el pueblo estaba lleno de secretos, y cada puerta que intentaba abrir me llevaba a otra cerrada con más fuerza. De regreso en la finca, la sensación de ser observada aumentó. A veces, mientras caminaba por los pasillos, escuchaba ruidos que no podía explicar, pasos en el piso superior, susurros lejanos. Una noche, al caer la oscuridad, decidí explorar el desván. Estaba seguro de que algo me esperaba allí, algo que había sido oculto durante demasiado tiempo. Al subir por la escalera crujiente, mi corazón latía con fuerza. Cuando abrí la puerta del desván, una ráfaga de aire frío me golpeó. Dentro, el espacio estaba lleno de polvo y cajas olvidadas, pero en el centro de la habitación había una mesa de madera, y sobre ella, un mapa antiguo, marcado con símbolos que no comprendí. De repente, algo brilló en el rincón más oscuro. Me acerqué, y allí, entre las sombras, encontré un cuaderno. Al abrirlo, el nombre de Elena estaba escrito en la primera página, pero las páginas siguientes no trataban sobre su vida, sino sobre él. Ese hombre. Su nombre era Julián Vázquez. Había sido su amante, pero también algo más oscuro y peligroso. Al leer más, la verdad me golpeó como un martillo. Julián no solo había sido parte de su vida, había sido el hombre que la había manipulado, el que la había hecho temer por su vida. El cuaderno narraba una historia de control, abuso y amenazas, pero lo más aterrador era la última entrada, escrita de manera apresurada, como si Elena estuviera huyendo. Él está aquí. No puedo esconderme más. Si alguien lee esto, debe saber que no estoy loca. Él vendrá a por mí. La finca no es solo tierra. Es un refugio para algo mucho peor. Algo que no se puede destruir. En ese momento, el sonido de una puerta abriéndose abajo me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró. Algo o alguien había entrado en la casa. Me dirigí a la planta baja y fue allí donde vi la figura por primera vez. Un hombre alto, vestido de negro, con una mirada vacía. Su rostro me resultaba extraño, pero algo en sus ojos me decía que lo conocía. Ese hombre no era un simple intruso, era Julián Vázquez. Y, al mirarme, su boca se curvó en una sonrisa. «Has encontrado lo que no debías», dijo con voz grave, acercándose lentamente. La casa crujió a nuestro alrededor, y fue entonces cuando entendí la verdad. Elena no había muerto de vejez ni por enfermedad. Había muerto porque había intentado escapar de algo mucho más grande que ella, algo que ni siquiera las paredes de la finca podían contener. Y ahora, era mi turno de enfrentar esa misma amenaza. Julián no solo había sido su amante,
Él era algo más, algo que nunca podría haber imaginado. Y mientras sus pasos se acercaban, supe que, al igual que mi tía abuela, yo no podía escapar de la oscuridad que habitaba en ese campo olvidado. Decidí mudarme a la finca para alejarme de la presión y el caos de la ciudad. Llevaba años atrapado en la rutina del trabajo, la gente y el ruido constante. Quería algo más simple, algo que me permitiera encontrar algo de paz en medio de este mundo que nunca se detenía. La finca estaba alejada de todo, perdida en algún lugar de las montañas, rodeada de naturaleza salvaje y silenciosa. Todo parecía perfecto, el lugar ideal para descansar. La primera vez que llegué, el aire fresco me llenó los pulmones y me sentí libre. La casa era pequeña, antigua, pero acogedora, de madera desgastada, con un jardín que se había hecho dueño de las paredes. Las ventanas eran grandes, y la vista de los campos interminables me hizo sentir una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Decidí quedarme. Los primeros días fueron tranquilos. Me despertaba temprano, como solía hacer en la ciudad, pero en lugar de escuchar los ruidos del tráfico o los anuncios en la televisión, me encontraba rodeado de sonidos naturales. El canto de los pájaros, el crujido de las ramas, el viento acariciando las hojas. La finca estaba viva, pero de una forma mucho más tranquila que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Me dedicaba a pequeños quehaceres, cortar madera, limpiar el jardín, arreglar las cercas. Había algo terapéutico en esas tareas. No pensaba en nada, solo en el trabajo que tenía delante. Al principio, los días pasaban rápidamente. Por las tardes, solía sentarme en el porche con una taza de café y mirar al horizonte, observando cómo el sol se ocultaba tras las montañas. Pero con el paso de las semanas, comencé a notar algo extraño. No era nada evidente al principio, solo una sensación vaga, como un eco lejano, algo que no podía identificar pero que no me dejaba en paz. El tiempo parecía, no fluir con normalidad. Al principio pensé que era el estrés acumulado, que aún no me había adaptado completamente al cambio. Pero una mañana, me desperté y, al mirar el reloj, me di cuenta de que no era posible. El reloj marcaba la misma hora que el día anterior, exactamente. Lo ignoré y me levanté. Quizás era una simple coincidencia. Decidí salir a caminar por los campos, hacer mi rutina diaria. Pero al regresar a la casa, algo no encajaba. El café ya estaba preparado, como si hubiera llegado de alguna manera antes que yo. Me quedé desconcertado por un momento, pero lo dejé pasar. Tal vez mi mente estaba jugando trucos conmigo. El cansancio, el aislamiento, todo parecía contribuir a esa sensación de confusión. Pero lo que realmente me inquietó fue que, al día siguiente, algo similar ocurrió. El reloj marcaba exactamente la misma hora, y los objetos en la casa parecían haberse movido de manera sutil, como si algo hubiera cambiado mientras yo no estaba. El desconcierto creció aún más cuando me di cuenta de que, por más que tratara de recordar qué había hecho el día anterior, los recuerdos parecían mezclarse. Me despertaba, hacía el café, me sentaba en el porche, pero no recordaba bien en qué orden ni qué había hecho exactamente en las últimas horas. A veces, sentía que ya había estado allí antes, haciendo exactamente lo mismo, observando la misma puesta de sol, tomando el mismo sorbo de café. El ciclo parecía repetirse una y otra vez, y no lograba entender por qué. Con el paso de los días, la sensación de que algo no estaba bien se convirtió en una certeza. A veces, al despertar, no sabía si estaba en el mismo día o si habían pasado varios. Lo peor de todo era que no podía recordar cuándo había sido el último día real. ¿Era el lunes? ¿El martes? ¿Había pasado un mes desde que llegué a la finca? No podía decirlo con seguridad. Una tarde,
Decidí tomar medidas. Salí a caminar por el campo y me aseguré de observar cada detalle. El camino, las piedras, los árboles, todo estaba registrado en mi mente. Quería tener la certeza de que algo estaba sucediendo, que no era solo mi mente jugando trucos. Cuando regresé, me di cuenta de que algo había cambiado. No mucho, pero lo suficiente como para que me sintiera inquieto. Un pequeño banco de madera que había colocado frente a la casa estaba ahora en un lugar diferente. No era posible. Yo mismo lo había colocado allí el día anterior, justo al lado de la puerta. ¿Quién lo había movido? ¿O acaso lo había hecho yo y simplemente lo había olvidado? En ese momento, comprendí que algo no estaba bien. Estaba atrapado en algún tipo de ciclo. El tiempo, mi tiempo, ya no se ajustaba a lo que conocía. ¿Qué estaba pasando con la finca? ¿Era posible que alguien estuviera jugando conmigo, haciéndome creer que los días se repetían? Una noche, después de un día que sentí que había vivido muchas veces, decidí hacer algo diferente. No iba a esperar más. Tomé una linterna y caminé por la finca en la oscuridad, buscando alguna explicación. Quería saber si el tiempo se podía manipular, si el reloj era el que mentía, o si era yo quien estaba perdiendo la razón. Al caminar por el campo, noté que las sombras parecían moverse de una manera extraña. No era el viento. Las sombras se desplazaban sin motivo, como si tuviesen vida propia. Los árboles, que antes me parecían sencillos y naturales, ahora parecían mucho más oscuros, como si se alargaran hacia mí. Era como si el bosque estuviera observándome. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En el borde del campo, casi fuera del alcance de la linterna, vi una figura. Era humana, pero no podía distinguir con claridad los detalles. Se mantenía de pie, inmóvil, observándome. Me acerqué lentamente, y a medida que lo hacía, la figura comenzó a alejarse, moviéndose de manera antinatural, como si desafiara las leyes de la física. Lo seguí, sin pensarlo, sin importarme ya nada más. Al dar la vuelta a un árbol, me encontré en el mismo lugar de siempre. No podía ser. ¿Cómo era posible? No había tomado ningún camino diferente. Pero ahí estaba la casa, frente a mí. El banco en su lugar. La misma puesta de sol en el horizonte. Todo igual. Exactamente igual. El tiempo ya no tenía sentido. Me senté en el porche, completamente desconcertado, mirando el atardecer. Las horas parecían haberse desvanecido, y lo que antes había sido una vida llena de rutinas se había convertido en un ciclo interminable. Todo parecía suceder una y otra vez, pero de una manera ligeramente diferente. Las mismas situaciones, las mismas conversaciones, los mismos lugares. El reloj seguía marcando las horas, pero no podía confiar en él. Tal vez ni siquiera sabía qué hora era en realidad. ¿Había pasado un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Me di cuenta de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto tratara de escapar del ciclo. Cada vez que pensaba que había roto el patrón, me encontraba de nuevo en el mismo lugar, en el mismo momento, atrapado en un bucle interminable. Y con cada repetición, mi mente se iba perdiendo un poco más. A veces, en las noches más oscuras, me despertaba con la sensación de que algo había cambiado, algo que no podía comprender. Algo tan profundo y desconcertante que me hacía dudar si alguna vez había sido libre o si había estado condenado a vivir una mentira sin fin. La finca, el tiempo, mi vida, todo parecía un sueño del que no podía despertar. La realidad se desdibujaba ante mis ojos, y ya no sabía si estaba atrapado en un ciclo de días repetidos o si simplemente había perdido la capacidad de comprender el paso del tiempo.
Lo único que sabía con certeza era que el tiempo había dejado de ser algo confiable. Y mientras el sol se ponía una vez más, me di cuenta de que, tal vez, ya no podía salir de aquí. Quizás, la finca era mi prisión, y el tiempo, mi carcelero. Llevo años trabajando en la finca. Es un lugar apartado, al borde de una vía de tren, donde el sonido de los trenes es una constante. El ruido de las locomotoras y el chirrido de las vías se cuelan por las noches, cortando el silencio de la vasta oscuridad que rodea la propiedad. A veces, el tren se escucha a lo lejos. Otras veces se acerca tanto que parece estar al borde de la finca, como si realmente estuviera a punto de llegar. Pero nunca lo hace. A veces, la presencia del tren me perturba, pero siempre he pensado que es parte de la rutina. Es lo que pasa cuando trabajas cerca de las vías, o al menos eso pensaba. La finca en la que trabajo se encuentra entre los campos, rodeada de árboles y maleza. La casa en la que vivo es vieja, de esas construcciones de madera que han visto mejores días. Los muebles están envejecidos, el suelo cruje con cada paso y las ventanas tienen un aire opaco debido al polvo acumulado por el tiempo. No hay nadie más en los alrededores, solo la vía de tren que serpentea a lo lejos y parece cortar la tierra en dos. En las primeras semanas que llegué, lo único que me molestaba de la noche era el sonido del tren. Al principio era solo un ruido lejano, un murmullo lejano que no me molestaba demasiado. Pero luego, con el tiempo, empecé a notar algo peculiar. El tren siempre llegaba al mismo punto de la vía, pero nunca pasaba por la finca. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte con el paso de los días. Cada noche, el sonido se acercaba más, resonaba en la quietud del aire, pero cuando me asomaba por la ventana, no veía nada. Ni luces, ni sombras de un tren, solo la oscuridad. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que era producto de mi imaginación o que tal vez la locomotora estaba detenida en alguna estación cercana, esperando a despejar la vía o a resolver algún problema mecánico. Pero luego, las cosas empezaron a cambiar. Una noche, el sonido llegó más temprano de lo habitual. A eso de la medianoche, cuando el frío ya había calado los huesos y el viento susurraba entre los árboles, escuché el característico sonido de la locomotora. El silbido metálico y el pesado rugir de los motores eran inconfundibles. Pero algo no estaba bien. En lugar de desvanecerse con la distancia, el tren parecía quedarse en el mismo lugar. El ruido seguía, sin moverse, como si estuviera detenido, esperando algo, o peor aún, esperando a alguien. Me levanté de la cama, casi sin pensarlo, con una mezcla de curiosidad y un leve temor que comenzaba a anidar en mi pecho. Salí a la terraza de la casa y miré hacia la vía. No había nada en la oscuridad, solo el aire gélido que me golpeaba el rostro. El tren seguía allí, resonando, pero sin una presencia visible. Me acerqué a la cerca que separaba la finca de la vía. El sonido era casi ensordecedor, pero no veía ni las luces ni las sombras que normalmente acompañaban a los trenes. Ni un solo vagón, ni un solo destello de luz. Ese fue el primer momento en que sentí que algo extraño estaba sucediendo. La sensación de que no estaba solo, de que algo estaba en la oscuridad, esperando, me caló hasta los huesos. No me atreví a quedarme más tiempo afuera. Regresé a la casa, cerré las ventanas con fuerza y traté de calmarme. Es solo el tren, me dije. Solo el tren. Pero el sonido seguía, noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre tan cercano, pero nunca llegaba. Algo dentro de mí comenzaba a darme vueltas. Quizás un tren se había desviado de su ruta
O tal vez la estación cercana estaba siendo utilizada para pruebas de algún tipo. Pero mi lógica empezó a fallar a medida que pasaban los días. Algunas noches escuchaba lo mismo, pero con una diferencia. Las luces, aunque apagadas, parecían moverse lentamente por la vía, sin que se pudiera ver ninguna fuente de luz. Como si el tren estuviera allí, pero no lo estuviera, o quizás algo estuviera jugando con mis sentidos. Fue entonces cuando comencé a investigar. Decidí caminar por la vía durante el día, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre qué estaba ocurriendo. No era la primera vez que caminaba por allí, pero esa vez me sentí inquieto, como si la tierra misma se estuviera sacudiendo bajo mis pies. La vía estaba vacía, como siempre, y no había rastro de ningún tren que hubiera podido quedar varado en el lugar. Pero a medida que avanzaba, vi algo en el suelo. Unas marcas extrañas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por la vía. Las huellas se extendían por varios metros, hasta que desaparecían en el horizonte. No era posible que un tren hubiera dejado esas huellas sin que nadie lo notara. Esa misma noche, el tren volvió a sonar. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. El sonido retumbaba en mis oídos, golpeando mi pecho con la fuerza de una tormenta. Me asomé por la ventana y lo vi. Una luz tenue brillaba en la oscuridad, moviéndose lentamente por la vía, acercándose a la finca. Pero no era un tren. No podía serlo. Las luces no parpadeaban como las de un tren, no se movían de manera natural. Parecía errático, como si estuviera detenido en algún lugar, esperando algo. Y esa sensación de que algo me observaba, algo en la oscuridad, se intensificó. Mi respiración se aceleró. Decidí salir. No sabía por qué, pero sentí que tenía que hacerlo. Caminé a la cerca nuevamente y observé con más detalle. La luz estaba parada, como si me estuviera esperando. El sonido de los motores, que antes había sido solo un eco lejano, ahora era casi ensordecedor, como si estuviera justo detrás de mí. Me atreví a dar un paso hacia la vía, y fue en ese momento cuando algo cambió. La luz desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. La oscuridad envolvió el lugar, y el tren, si es que era un tren, dejó de hacer ruido. Fue entonces cuando lo vi. En la oscuridad, entre la maleza, algo se movía. Una figura alta, delgada, con una sombra que no podía distinguir bien, pero que me observaba con unos ojos brillantes, tan intensos que parecían reflejar la luz de algún lugar lejano. Mi corazón latió con fuerza y mi instinto me dijo que debía correr. Pero no pude. Me quedé allí, paralizado, observando la figura que lentamente comenzaba a acercarse. Sentí la presión del aire, como si algo invisible me rodeara, algo que no pertenecía a este mundo. La figura estaba allí, solo a unos metros de mí, cuando el sonido del tren volvió, aún más fuerte, más cercano. Pero no era el tren el que se acercaba. Era la presencia, la que me había estado esperando en la oscuridad. Y cuando la figura extendió su mano hacia mí, supe que había algo mucho más oscuro en la vía que cualquier tren que jamás pudiera llegar. Corrí hacia la casa, pero el aire parecía estar más espeso, las sombras más profundas. El sonido del tren retumbaba en mis oídos, pero ya no era solo un ruido lejano, era la presencia, y sabía que nunca dejaría de esperar. Cada noche, el tren seguiría allí, en la oscuridad, esperando a alguien, esperando a mí. Nunca más volví a sentirme seguro en la finca, y aunque nunca más vi a la figura, siempre escucho el tren, en la oscuridad, justo al borde de la vía, y ahora sé que, tal vez, el tren nunca se detendrá, porque está esperando a que alguien lo aborde.
Nunca había imaginado que mi vida podría cambiar tan drásticamente por una decisión tan simple como abrir una puerta. Pero aquí estoy, escribiendo esto desde un rincón de la vieja casa, temblando mientras las sombras parecen acecharme desde las esquinas. Si tan solo hubiera sabido lo que encontraría en el sótano, quizás nunca habría decidido abrir aquella puerta sellada. Todo comenzó cuando acepté el trabajo en la finca. Era una casa antigua, uno de esos lugares que parecían guardar secretos en cada rincón. Los muros de ladrillo envejecido, las puertas de madera gruesa que crujían con el viento y el jardín desbordado de maleza. La finca había pertenecido a generaciones de una familia que ahora no estaba más. Los actuales dueños, una pareja mayor que vivía en la ciudad, necesitaban a alguien que pudiera encargarse de las tareas diarias. Y yo, recién llegada de un pueblo cercano, no pude resistir la oferta. Al principio, todo fue normal. Las mañanas eran tranquilas, las tardes llenas de trabajo. Limpiaba las estancias, restauraba muebles y me encargaba del jardín. La casa no era tan grande como para sentirse perdida en ella, pero tenía esa atmósfera extraña, de algo que había vivido mucho y que había guardado secretos durante generaciones. A veces, encontraba objetos antiguos en las habitaciones. Una vieja muñeca rota, un retrato de una familia desconocida, o una lámpara de aceite cubierta de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Una tarde, mientras limpiaba en el vestíbulo, algo me llamó la atención. Un acceso cubierto por una alfombra gruesa, algo que nunca había notado antes. Cuando me acerqué, vi que no era una simple trampilla como pensaba al principio, sino una puerta de madera, sellada con vigas de hierro. El polvillo y las telarañas parecían haberse acumulado durante años, pero la puerta, aunque cerrada, no parecía del todo olvidada. Estaba sellada, sí, pero por alguna razón había algo inquietante en la forma en que estaba oculta. Decidí que debía abrirla. Esa noche, con las llaves del cobertizo de herramientas en mano, me armé de valor. Sabía que no debería, pero la curiosidad fue más fuerte. Al principio, el sonido de la madera al crujir mientras quitaba las vigas me hizo sentir como si estuviera violando algo que no debía. Me costó un buen rato hacer que la puerta cediera. Finalmente, se abrió con un chirrido agudo, revelando un tramo de escaleras empinadas que descendían a la oscuridad. El aire era denso y frío, como si el sótano no hubiera sido tocado en mucho tiempo. A medida que descendía, mi linterna iluminaba las paredes de piedra desnuda, cubiertas de musgo y humedad. El olor a tierra y a madera podrida era tan fuerte que me hizo arrugar la nariz. Al llegar al final de las escaleras, me encontré con una gran sala, casi vacía, pero había algo extraño en ella. Estaba repleta de objetos, no muebles, sino pequeñas cosas. Viejas cajas de madera, una silla rota, un espejo cubierto de polvo. Todo parecía completamente fuera de lugar, como si alguien hubiera reunido recuerdos de personas que nunca vivieron allí. Al principio pensé que tal vez se trataba de cosas olvidadas de generaciones pasadas, pero algo no me cuadraba. En la esquina, una mesa cubría una pila de fotografías enmarcadas. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las fotos eran de una familia, pero no de los antiguos dueños de la finca. Eran rostros que no reconocía, ni de la familia del dueño actual, ni de nadie que me hubiera hablado de la finca. Lo curioso es que, mientras miraba una de las imágenes, sentí una extraña sensación, como si una de las mujeres en la foto me estuviera mirando a los ojos. La sensación de déjà vu fue tan fuerte que me hizo tambalear. Seguí mirando y, a medida que revisaba más objetos en el sótano, algo empezó a incomodarme. Encontré cartas escritas con tinta desvanecida, con nombres que me parecían familiares. Cecilia, leía en una de ellas. Elena, en otra. ¿Quiénes eran estas personas?
No podía recordar haber oído esos nombres nunca antes, pero algo me decía que había una conexión. Las cartas hablaban de reuniones, de viajes, de momentos felices, pero algo en las palabras me parecía demasiado personal, demasiado cercano. Entonces encontré un viejo libro de cuero en una estantería apartada. Lo tomé con cuidado, la cubierta crujió al abrirlo. El título, casi borrado, decía algo que no pude entender al principio: El legado de los olvidados. Al hollarlo, me encontré con más nombres, más historias que no encajaban. Cada página estaba llena de anotaciones, algunas fechadas mucho antes de la construcción de la finca. Algo en mi interior me decía que aquello no era normal. Mi respiración se aceleró cuando vi algo que hizo que mis manos temblaran. En una de las últimas páginas del libro, había una fotografía pegada, amarillenta con el paso del tiempo. Una foto de una mujer, de cabello oscuro y ojos penetrantes. Me quedé sin aliento al verla. Era yo. Al principio no pude creerlo, pero al mirar más de cerca, su rostro era idéntico al mío. Mis manos palpitaban mientras sostenía la fotografía con fuerza. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esta mujer? La foto estaba tomada en lo que parecía un jardín, uno muy similar al de la finca. Pero eso no podía ser. No podía ser yo. No recordaba haber estado allí. Un nudo se formó en mi estómago mientras el terror comenzaba a invadirme. Comencé a mirar más detenidamente los objetos que me rodeaban y me di cuenta de que todos, en algún sentido, tenían una conexión conmigo. Una carta con mi apellido, una muñeca de porcelana rota que había visto antes en mi propia casa, una bufanda que reconocí como la de mi madre. Todo aquello estaba ahí, pero no de una manera lógica. No pertenecía a los antiguos dueños de la finca. Todo parecía vinculado con algo que yo misma había olvidado. Al principio intenté racionalizarlo, decirme a mí misma que era solo una coincidencia, pero no podía quitarme la sensación de que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Me sentía atrapada en un espacio donde el tiempo y la realidad se entrelazaban de una forma extraña. Lo peor vino cuando encontré algo aún más perturbador: un antiguo retrato de familia, con los mismos rostros que había visto en las fotografías anteriores. Pero en esta había algo diferente. Yo estaba en la foto, aunque no recordaba haber estado allí. Y lo más aterrador de todo, el nombre debajo de la foto decía Elena, y en las pequeñas notas a un lado de la imagen estaba escrita la palabra hermana. Mi mente explotó. ¿Quién era esta gente? ¿Por qué estaban tan conectados a mí? ¿Qué significaba todo esto? De repente, el aire en el sótano se volvió más denso, como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras. Una voz susurró mi nombre, suave, casi imperceptible, pero me erizó la piel. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras y los recuerdos olvidados de una familia que nunca conocí. Desesperada, intenté salir del sótano, pero algo me lo impidió. No era la puerta, era algo en mi interior, una fuerza que me empujaba a quedarme. Algo me llamaba desde la oscuridad, algo que había estado allí durante mucho tiempo, esperando ser descubierto. Hoy, mientras escribo estas palabras, la finca parece estar cambiando. Los objetos se mueven, las voces susurran, y la imagen de esa mujer en la fotografía nunca deja de mirarme. A veces me pregunto si algún día lograré encontrar la respuesta, o si esta casa, este sótano, son ahora una parte de mí, como si toda mi vida hubiera sido solo una ilusión creada por algo mucho más antiguo y más oscuro. Todo lo que sé es que ya no puedo dejarlo atrás. Hace un par de meses, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre.
Después de años de trabajo frenético en la ciudad, de noches interminables en oficinas y calles abarrotadas, decidí mudarme a una finca en una zona rural. Había llegado el momento de escapar del caos, de la constante presión de la vida moderna. Buscaba tranquilidad, aire fresco, espacio para pensar y tiempo para mí mismo. La finca había estado vacía durante años, propiedad de una familia que se había marchado sin dejar rastro. Estaba en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de bosques y campos que se extendían hasta el horizonte. El lugar parecía perfecto. La casa era antigua, pero bien conservada. El jardín estaba cubierto de maleza, y los árboles que la rodeaban habían crecido desmesuradamente. No me importaba. Mi intención era restaurar poco a poco todo lo que encontraba en mal estado y vivir una vida sencilla. Las primeras semanas fueron exactamente como las había imaginado. El aire era limpio, el silencio era absoluto, y la soledad, que para muchos podría haber sido inquietante, para mí era reconfortante. Podía escuchar mis propios pensamientos, caminar por el jardín, sentarme a leer o a escribir sin ser interrumpido. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder poco después de mi llegada. Al principio pensé que era mi imaginación o el estrés acumulado, pero con el paso de los días, empecé a notar algo que no podía ignorar. Por las noches, mientras me sentaba frente a la chimenea o me acostaba en mi cama, veía resplandores lejanos en el horizonte. Luces extrañas, brillando a lo lejos, justo más allá de la línea de árboles que rodeaban la finca. Al principio, los descarté como faros de algún coche en la carretera o reflejos lejanos, pero al principio no tenía sentido. No había carreteras cerca y la zona estaba completamente aislada. Los resplandores aparecían solo de noche y no seguían ningún patrón claro. A veces brillaban como luces de fuego, otras como destellos brillantes, como si algo estuviera reflejando la luz de la luna. Decidí que tenía que investigar. Al principio, me sentía tonto por pensar que algo extraño podría estar ocurriendo, pero mi curiosidad superó a mi escepticismo. La primera noche que salí al campo, tomé una linterna y me adentré en el bosque, dirigiéndome hacia el lugar donde había visto los resplandores. La noche estaba tranquila. Solo el crujir de las ramas bajo mis pies rompía el silencio absoluto. Mientras avanzaba, la luz de la linterna iluminaba el camino frente a mí, pero los resplandores en el horizonte seguían allí, brillando con una intensidad inquietante. Pero cuando me acercaba, desaparecían o cambiaban de lugar, como si se movieran de un sitio a otro, como si estuvieran burlándose de mí. Durante varias noches, intenté rastrear su origen, pero el patrón seguía siendo el mismo. Los resplandores nunca parecían estar en el mismo lugar, pero siempre surgían de la misma dirección. Estaba empezando a dudar de mis propios sentidos. Al principio, pensé que era solo el reflejo de alguna estrella o algún fenómeno atmosférico, pero la sensación de que había algo más, algo oculto, creció con cada intento de descubrirlo. Fue entonces cuando conocí a el viejo Tomás, el hombre que vivía en la granja vecina, un hombre que debía tener cerca de 80 años. Le pregunté sobre los resplandores, y su respuesta me dejó frío. «Esos resplandores no son algo que deberías estar buscando, muchacho», me dijo, con voz grave y seria. «Es mejor que los dejes estar. Son vestigios del pasado, cosas que han quedado ahí desde mucho antes de que llegara a esa casa». Intrigado y algo alarmado, le insistí para que me contara más, pero Tomás no parecía dispuesto a hablar. Se alejó rápidamente, murmurando algo sobre no despertar los viejos fantasmas. Esa misma tarde, busqué información en la biblioteca del pueblo. Me dirigí a la vieja casa de los registros, donde descubrí un viejo libro de historia local que hablaba de la finca.
Según las crónicas, la casa había sido construida a principios del siglo XX por una familia adinerada, los Valverde. Sin embargo, la historia de la familia terminó en tragedia. En los años 30, los Valverde fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas, y su muerte nunca fue explicada. El libro mencionaba rumores de un incendio, pero no proporcionaba muchos detalles. No encontré nada concreto sobre los resplandores, pero algo me decía que de alguna manera estaban conectados con esa tragedia. Comencé a preguntarme si todo lo que había sucedido en esa finca, las muertes de los Valverde, podría estar relacionado con los resplandores que veía cada noche. Una noche, decidido a resolver el misterio, tomé una decisión. Me quedaría despierto y observaría los resplandores hasta que pudiera entender de una vez por todas qué eran. Esa noche, el resplandor apareció de nuevo, más brillante que nunca. Esta vez, decidí seguirlo hasta su origen. Me dirigí al bosque, por donde sabía que pasaba la luz. De alguna manera, sentí que algo me guiaba, como si estuviera siguiendo un rastro invisible. Caminé durante más tiempo del que esperaba. El frío ya me envolvía y el aire se volvía más pesado, más denso, a medida que me adentraba en el bosque. El resplandor no se apartaba de mi vista y cada vez parecía acercarse más a mí, como si lo estuviera atrapando. Al fin, llegué a un claro, un lugar en medio del bosque que no había visto nunca antes. Allí, en el centro, había una vieja estructura de piedra, oculta por la maleza. Una pequeña capilla, en ruinas, que ni siquiera había aparecido en los mapas de la finca. La luz provenía de dentro de la capilla, un resplandor cegador que atravesaba las grietas de las paredes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que había algo allí, algo que debía haber quedado oculto durante años. Me acerqué lentamente a la entrada, sin saber qué esperar. Al entrar, me encontré con lo que parecía ser un altar antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Pero lo que me sorprendió aún más fue lo que había en el centro del altar. Una vieja fotografía enmarcada, amarillenta por el tiempo, que mostraba a una familia, los Valverde, sonriendo felices ante la cámara. Sin embargo, lo más perturbador de la foto era lo que estaba escrito en la parte trasera. El sacrificio final, antes de la tragedia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Los resplandores, el misterio, los extraños susurros en el aire. Todo comenzaba a encajar. No era una coincidencia. Los Valverde habían hecho algo en ese altar, algo oscuro y trágico, y algo de ello todavía permanecía en el aire, en la tierra. Los resplandores no eran más que el eco de sus últimas acciones, una manifestación de algo que nunca se había resuelto, un crimen no vengado. De repente, la capilla se llenó de un silencio absoluto, un silencio tan profundo que me heló la sangre. Los resplandores comenzaron a moverse, se agitaban en el aire, iluminando las paredes con destellos intermitentes, como si el pasado mismo se estuviera desmoronando. Mi mente ya no podía procesarlo todo. Me giré para salir corriendo, pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y una presencia invisible me rodeó. Ahora entiendo. La finca, el pasado oscuro, los resplandores. Todo estaba unido en un ciclo interminable, un ciclo que no podía escapar. Los Valverde habían sellado algo con su sangre, algo que aún no ha sido resuelto y que sigue atrapando a aquellos que se atreven a vivir en su tierra. Me pregunto si alguna vez podré escapar de este lugar, si podré liberarme de los resplandores que me siguen cada noche, como una sombra que nunca desaparecerá.
El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando me levanté de la cama en la vieja finca en la que trabajaba. El trabajo aquí no era fácil, pero al menos tenía la comodidad de saber que siempre había algo que hacer. Mi jornada comenzaba temprano, cuando el rocío aún se aferraba a las hojas de los árboles que rodeaban la propiedad, y la tierra todavía parecía húmeda de la fría noche. La finca estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por un denso bosque que siempre había sido más un misterio que una fuente de recursos. Nadie que conociera bien ese bosque se atrevía a adentrarse demasiado en él, y con razón. Había historias, leyendas que rondaban la zona, pero nadie les prestaba mucha atención. Yo nunca fui de creer en esas cosas, hasta que comencé a trabajar aquí. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Me levantaba al amanecer, alimentaba a los animales, limpiaba los establos y luego pasaba el resto del día cuidando los cultivos y asegurándome de que todo estuviera en orden. Los árboles siempre parecían moverse al ritmo del viento, pero algo comenzó a cambiar, algo que no pude identificar de inmediato. Al principio, fueron solo pequeños detalles. Los sonidos del bosque empezaron a cambiar. Cuando comencé a caminar por los senderos cercanos, algo en el aire parecía diferente. El viento ya no cantaba de la misma manera, y los sonidos de los animales nocturnos empezaron a sentirse como si estuvieran más cerca, demasiado cerca. Solía escuchar los pasos de los ciervos, el crujir de las hojas secas bajo las patas de algún animal que pasaba. Pero luego, un día, mientras caminaba por el borde del bosque, escuché algo extraño, unos pasos que no pertenecían a un animal. Algo pesado, algo humano. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos. Después de todo, la soledad de la finca me hacía pensar en muchas cosas que tal vez no estaban realmente ahí. Pero los sonidos continuaron y comenzaron a ser más frecuentes. Un crujido en el matorral, un arrastre en la tierra, como si alguien estuviera arrastrando algo. No era el viento, no era un animal. Una tarde, mientras revisaba los cercos alrededor de la finca, encontré huellas extrañas en el barro, cerca de un pequeño arroyo que cruzaba por la propiedad. Eran huellas grandes, de algo pesado. Al principio, creí que podría haber sido un animal grande, tal vez un oso, pero a medida que las observaba más de cerca, me di cuenta de algo que no encajaba. Las huellas no eran completamente redondas como las de un animal. Estaban demasiado formadas, demasiado planas. Y algo más me inquietó. Parecían humanas. Al principio no lo dije a nadie. La gente del pueblo pensaba que yo era algo tonto por trabajar en una finca tan apartada, y no quería que me tomaran aún más por loco. Pero no podía dejar de pensar en esas huellas. Algo no estaba bien. Nadie más parecía notar nada extraño. El viejo granjero que me había contratado y me enseñaba a trabajar la tierra solo me miraba con desdén cada vez que le mencionaba algo del bosque. «Es solo tu imaginación», me decía. «Nada que preocuparse». Pero las huellas seguían apareciendo, siempre más cerca de la finca, siempre más evidentes. Con el paso de las semanas, comencé a darme cuenta de que los animales ya no se comportaban de la misma manera. Antes, el bosque estaba lleno de vida, pero ahora, los animales no se veían por el día, y cuando finalmente aparecían al anochecer, se mantenían alejados, como si temieran acercarse. Los zorros, los conejos, incluso los jabalíes que solían cruzar por los campos, ya no se acercaban a la finca. Y lo peor de todo, los sonidos del bosque seguían cambiando. Había algo que no era natural, como si los árboles susurraran entre sí, como si la propia tierra respirara. Fue una noche particularmente oscura, cuando la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Recuerdo que estaba en el granero, apilando heno, cuando escuché pasos nuevamente,
esta vez mucho más cerca, casi a mi lado. Me giré rápidamente, pero no había nada. El aire estaba pesado y una fría corriente recorrió mi espalda. Mi mente comenzó a divagar. Miré alrededor, buscando cualquier señal, cualquier cosa que pudiera darme una respuesta lógica, pero no encontré nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo, escuchando los crujidos de la casa, los susurros del viento en las ventanas. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad, aunque no podía ver nada. A la mañana siguiente, mientras caminaba al campo, encontré algo más. Más huellas. Solo que ahora no estaban en el barro del arroyo, sino en el mismo camino de tierra que llevaba a la finca. Y eran más claras, más evidentes. La forma de los pies era mucho más humana que animal. Podía distinguir los dedos, y había algo en ellas que me heló la sangre. No parecía un caminante común, sino alguien que caminaba con una extraña torpeza, como si su cuerpo no estuviera completamente coordinado. Esa misma tarde, mientras trabajaba cerca del bosque, vi algo que no pude explicar. Entre los árboles, en una zona donde nunca había habido más que sombras, algo se movió. No era un animal, no era una figura definida, pero podía sentir que estaba allí. Algo se desplazaba, deslizándose entre los troncos, observándome desde lejos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugando trucos, pero la sensación era real, muy real. Decidí investigar más. Fui al pueblo esa misma tarde y hablé con la anciana que vivía en la casa más alejada. Ella siempre parecía saber más de lo que decía. Le pregunté si alguna vez había oído algo extraño sobre el bosque o sobre las huellas que había encontrado, pero ella solo me miró con ojos cansados, como si hubiera esperado que alguien preguntara. «El bosque tiene sus secretos», me dijo. «Lo que está allá dentro no es lo que parece. No busques más, muchacho. Ya has sido advertido». Eso solo aumentó mi inquietud. ¿Qué estaba pasando? Decidí que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Esa misma noche, tomé una linterna y me adentré en el bosque. Quería ver por mí mismo, aunque sabía que lo que estaba buscando podría ser lo último que quisiera encontrar. Caminé durante lo que parecieron horas, pero no encontré nada. Sin embargo, los sonidos del bosque, esos no cesaban. Algo se deslizaba detrás de mí, siempre un paso detrás, nunca dejándome alcanzarlo. Y luego, entre las sombras, algo brilló brevemente. No era un reflejo de los árboles ni de las hojas. Era una figura humana, aunque distorsionada, como si se estuviera desvaneciendo. En ese instante, supe que no estaba solo. Y algo peor aún, algo dentro de mí me decía que no debería haber venido. Estaba siendo observado, pero no por animales. Era algo humano, algo que pertenecía al bosque, algo que había estado esperándome, y ahora que había visto, ya no podía irme. No podía escapar. El pánico se apoderó de mí. Corrí de vuelta hacia la finca, y no me detuve hasta llegar a la seguridad de mi habitación, temblando de miedo. Esa noche no pude dormir. Sabía que lo que había visto o lo que había sentido no era producto de mi imaginación. Algo en ese bosque me había marcado y ahora no había vuelta atrás. Estaba atrapado y el bosque sabía que yo lo sabía. Cuando me ofrecieron el trabajo en la finca, no dudé ni un momento. Era el tipo de empleo que había estado buscando. Trabajo físico al aire libre, lejos de la ciudad y de las preocupaciones cotidianas. El dueño de la finca, el señor Salazar, me pareció un hombre amable, reservado, pero agradable. La finca estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por campos y bosques que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La construcción era antigua, de esas que parecen sacadas de otro tiempo, con paredes de piedra y un tejado que había resistido más de una tormenta. Al principio todo parecía perfecto.
Los otros trabajadores eran un pequeño grupo de hombres y mujeres que, como yo, se encargaban de la cosecha y del cuidado de los animales. Eran gente tranquila, algo reservada, pero eso no me pareció extraño. Lo que sí me llamó la atención fue la actitud de algunos de ellos, en especial de los más veteranos, aquellos que llevaban más tiempo trabajando allí. Parecían siempre en tensión, como si estuvieran esperando algo, pero no era miedo a mí o a un trabajo difícil. Había algo en su comportamiento que no podía identificar al principio. Las primeras semanas fueron relativamente normales. Me levantaba temprano para trabajar, pasaba horas entre los campos o en los establos, y al caer la noche me retiraba a mi habitación en la casa principal. La finca estaba dividida en varias secciones. La casa principal, que servía de residencia para el dueño y los pocos empleados permanentes, y varios cobertizos y almacenes esparcidos por el terreno. Los trabajadores se alojaban en un edificio más pequeño cerca del campo. Sin embargo, empecé a notar pequeñas cosas que no cuadraban. Una noche, mientras regresaba de los establos, escuché susurros provenientes de la casa donde dormían los otros trabajadores. Eran susurros apagados, casi como si intentaran hablar en voz baja para no ser escuchados. Me detuve un momento, intrigado, pero cuando me acerqué más, el sonido cesó abruptamente. No vi a nadie por la ventana, pero la luz en la habitación parecía parpadear, lo cual me pareció extraño. Al día siguiente, durante el almuerzo, me senté con ellos en la mesa, como era habitual, y traté de iniciar una conversación. Había algo en sus ojos, algo que parecía incomodarlos, como si intentaran ocultar algo. Cuando mencioné la tormenta que se estaba acercando, varios de ellos se miraron entre sí, pero ninguno respondió de inmediato. Finalmente, uno de los trabajadores más jóvenes, un hombre llamado Hugo, dijo en voz baja: «Hace tiempo que no tenemos tormentas por aquí. No las necesitamos». La respuesta me pareció curiosa, pero no le di mayor importancia. No era más que una observación extraña de alguien que tal vez no estaba acostumbrado a las tormentas. Sin embargo, algo en su tono me hizo sentir que había algo más detrás de sus palabras. Con el paso de los días, las actitudes de los trabajadores se volvieron aún más extrañas. Algunos de ellos, como Hugo, evitaban el contacto visual. Otros, como la señora Clara, la cocinera, se mantenían en silencio durante las comidas, apenas mirando a los demás, y a veces se retiraba rápidamente a la cocina si alguien mencionaba algo sobre el pasado de la finca. La tensión en el aire era palpable. Me sentía como si estuviera rodeado por personas que guardaban secretos que no querían compartir, pero que me observaban como si yo fuera el que fuera ajeno. Una tarde, mientras recogía las herramientas en el cobertizo, vi algo que me heló la sangre. En un rincón del cobertizo, debajo de unas cajas viejas, encontré un viejo álbum de fotos. No era nada especial, pero lo que me llamó la atención fueron las personas que aparecían en esas fotos. Todos los rostros me eran familiares. Los reconocí al instante. Eran los mismos trabajadores que habían estado allí antes que yo, pero había algo raro en las fotos. Todos ellos sonreían, sí, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran atrapados en una sonrisa falsa, como si no estuvieran realmente allí. Pensé que quizás todo era parte de la antigua historia de la finca, algún tipo de tradición o costumbre extraña. Pero no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Al día siguiente, traté de preguntar sobre esos trabajadores a Clara, la cocinera, pero ella solo me miró con ojos cautelosos y dijo: «Mejor no hables de ellos. Mejor olvídalos». El tono de su voz me puso alerta. Algo no encajaba. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe fuerte en el pasillo. Me levanté rápidamente
Pero cuando salí de mi habitación, no vi nada, solo una puerta entreabierta. Cuando la cerré, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que algo había cambiado en la finca, pero no sabía qué era. El clima también se volvió cada vez más opresivo. Una densa niebla comenzó a envolver los campos cada mañana, haciendo que la finca pareciera aún más aislada del mundo exterior. Los trabajadores se mostraban más callados que nunca. Nadie se acercaba a los otros con la misma familiaridad que antes. Algo en el aire les mantenía a todos distantes, tensos. No era solo miedo, era como si todos temieran un regreso, y en sus ojos veía algo que no podía identificar. Pavor. Fue en una de esas noches, mientras el viento aullaba entre los árboles, que todo se destapó. Estaba solo en la casa principal, leyendo junto al fuego, cuando de pronto la puerta se abrió de golpe. Era Hugo, el joven trabajador. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «¡No lo hagas!», me advirtió, casi gritando. Su voz temblaba de miedo. «¡No busques más! ¡No sigas investigando!». Su súplica me desconcertó, pero ya no podía retroceder. Decidí que al día siguiente seguiría adelante con mis preguntas. Al amanecer, me adentré en el terreno donde se encontraba el viejo cobertizo. Ahí, detrás de unas estanterías olvidadas, encontré una puerta secreta que nunca había visto antes. La puerta era pequeña, oculta entre la maleza, y estaba sellada con una cadena oxidada. Sin pensarlo 2 veces, la abrí. Lo que encontré allí me hizo perder el aliento. Dentro de esa habitación estaba llena de fotos, cartas y objetos personales de los trabajadores anteriores. Pero lo más inquietante fue un viejo cuaderno, con páginas amarillentas que, al abrirlas, revelaron una historia aterradora. Los trabajadores anteriores, aquellos que aparecían en las fotos, nunca habían dejado la finca. Habían muerto, sí, pero no de la manera que todos pensaban. Habían sido víctimas de una serie de sucesos extraños, sucesos que los mantenían atrapados en ese lugar, condenados a trabajar bajo el yugo de una fuerza oscura que parecía habitar la finca. Esa misma noche, mientras me encontraba aún en la habitación, escuché un crujido en la puerta. Al voltear, vi a Hugo y a los demás trabajadores, quienes me miraban fijamente desde la entrada. El miedo en sus ojos era palpable, pero no era miedo de un hombre. Era terror puro. «Te lo advertimos», dijo Clara, su voz rota. «El espíritu de los antiguos trabajadores nunca se fue. Está esperando, siempre esperando, para tomar venganza. La finca, con sus campos tranquilos y sus árboles susurrantes, era un lugar maldito. Los antiguos trabajadores estaban atrapados en ese ciclo, condenados a no poder dejar el lugar, a estar destinados a trabajar para siempre. Y ahora, al igual que ellos, yo también estaba atrapado». Durante años dejé atrás el mundo al que una vez pertenecí. Después de una década en retiro, había encontrado algo que pensé que nunca alcanzaría: paz. Vivía con mi familia en una casa alejada de todo, rodeado de campos y montañas. La vida parecía haberse calmado. Mi esposa, Laura, y nuestra hija, Sofía, eran todo lo que necesitaba. Había dejado de cazar hombres, de perseguir sombras. Pensaba que mi pasado estaba muerto y enterrado, pero las sombras siempre regresan. Una mañana, hace unos meses, Laura me despertó. Era temprano, aún no amanecía, y su rostro estaba tenso. Me dijo que alguien había tocado la puerta en la madrugada. Era extraño. Vivíamos en un lugar aislado y no recibíamos visitas sin previo aviso. Ella no había abierto, pero me mostró lo que había quedado en la puerta.
un pequeño trozo de papel rasgado con un número escrito a mano. ¿Quién podría ser?, preguntó, pero yo ya sabía que algo no estaba bien. Lo sentí en mi estómago, una punzada de ansiedad. No dije nada, solo tomé el papel y lo guardé en mi bolsillo. Durante las siguientes semanas, intenté ignorarlo. Pensé que tal vez era un error, una simple confusión, pero algo dentro de mí me decía que no. No podía deshacerme de esa sensación, esa pesadilla que comenzaba a formarse en mi mente. Una noche, mientras estaba en el jardín cortando madera, lo vi. En el borde del bosque, una figura alta y delgada, casi imponente. Estaba allí, mirándome, como si me esperara. No se movió, solo me observaba. Intenté ignorarlo, seguir con lo mío, pero no pude. Mis ojos volvieron una y otra vez hacia él. Algo en su presencia me helaba la sangre. Al principio pensé que era solo un extraño, algún excursionista o alguien que se había perdido. Pero al ver su rostro, su expresión impasible, su mirada fija, algo me hizo pensar que había algo más. Como si estuviera esperando, calculando, buscando algo en mí. No se movió, no hizo ruido, solo me miraba. Cuando finalmente dejé de verlo, ya era tarde. La inquietud había comenzado a anidar en mi pecho. Lo peor no fue verlo, sino que después de esa noche, comenzó a aparecer con más frecuencia. Siempre a la distancia, siempre observando, pero nunca acercándose. A veces al amanecer, otras veces al caer la noche. Cuando intentaba salir de la casa, podía verlo entre los árboles o detrás de los arbustos, siempre manteniéndose fuera de mi alcance, como si no quisiera ser descubierto, pero sabiendo que lo estaba. Siempre estaba allí, observando, esperando, y yo sentía que no solo me observaba a mí, sino a mi familia también. Mis miedos más oscuros comenzaron a tomar forma, y no pude evitar preguntarme, ¿qué quería de mí? ¿De nosotros? Una noche, Laura me habló de algo que me heló la sangre. Me dijo que había recibido cartas, y que aunque no le había prestado mucha atención al principio, comenzaron a volverse más extrañas. Eran de él, el hombre. Las cartas no solo hablaban de cosas comunes, de detalles triviales sobre nuestra vida, sino que conocían cosas que nadie más podría saber. El color de mis zapatos, el sonido de las llaves cuando llego a casa, el lugar exacto en el que suelo sentarme a leer en las tardes. Cada carta terminaba con una firma: nos vemos pronto. El terror comenzó a invadirme. Este hombre sabía más de lo que debía, mucho más. ¿Cómo? ¿Por qué? Estaba claro que no se trataba de una simple coincidencia. Estaba siendo acechado, pero de una manera que no entendía. Era como si este hombre conociera mi vida entera, mis movimientos, mis rutinas, mis miedos más profundos. Lo peor de todo fue que no había forma de huir de él. Estaba en todas partes: la casa, el campo, el trabajo. No podía deshacerme de esa sensación de que algo me observaba, de que no estaba solo. Decidí actuar. Sabía que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Tenía que saber quién era ese hombre y por qué me perseguía. La investigación fue lenta, frustrante. No encontraba nada. Los lugares a los que me dirigía, las personas con las que hablaba, todo parecía no tener sentido. Pero entonces, un día, encontré algo. Un pequeño detalle en una carta me llevó a una tienda de antigüedades en el pueblo cercano. Me sorprendió ver que el hombre lo mencionaba de forma extraña, como si fuera un punto de referencia. Decidí ir, tal vez allí encontraría una pista más clara. Cuando llegué, un hombre mayor me atendió. Parecía normal, aunque tenía algo raro en su mirada, una inquietud que no podía ocultar. Le pedí ver algunas de las antigüedades, pero mi mente no estaba en los objetos. Miraba todo, buscando algo que pudiera conectar con el hombre que me estaba acechando. Y entonces lo vi.
un retrato en la esquina de la tienda, casi olvidado. Al principio no lo entendí, pero cuando me acerqué, la piel se me erizó. Era un niño, con unos ojos que parecían conocerme. Mis ojos, mis rasgos, no podía ser. Era imposible. Pero no era el rostro de cualquier niño, era el mío, de cuando tenía unos 6 o 7 años. El dueño de la tienda notó mi reacción. Intentó disimular, pero pude ver en sus ojos que sabía algo que no estaba dispuesto a contar. Me sentí como un animal atrapado. El aire en la tienda se volvió pesado y la sensación de ser observado aumentó exponencialmente. El hombre me sonrió, pero era una sonrisa vacía, cargada de nerviosismo. Me dijo que, si quería, podía comprar el retrato. Me ofreció un precio ridículamente bajo, pero no tenía cabeza para negociar. La angustia me nubló la mente. Esa misma noche, el hombre volvió a aparecer en mi casa. De nuevo, se coló sin que yo lo notara. Esta vez, lo sentí antes de verlo. En el aire había algo raro, una presión que me oprimía el pecho. Desperté sobresaltado, con la sensación de que algo no estaba bien. Vi una sombra moverse en el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un suave susurro. «Nos vemos pronto». Lo sabía. Era él, el hombre que había estado acechando mi familia. Me levanté rápido, pero cuando llegué al pasillo, ya no había nadie. Solo quedaba una carta sobre la mesa, una carta con una única palabra escrita en ella: venganza. El pánico me invadió, pero no era solo miedo. Era un entendimiento profundo. La venganza no era para mí. No era solo un enemigo, un extraño acechando mi vida. Era algo mucho más personal. El hombre de las cartas, el que me observaba, no era un desconocido. Era alguien del pasado, alguien relacionado conmigo. Esa noche, recordé lo que había olvidado durante años. Cuando era niño, conocí a un hombre. No era un amigo de la familia, pero pasó mucho tiempo con nosotros. Él me enseñó a disparar, a rastrear. En mi memoria, esa figura era casi como un segundo padre, pero no sabía todo lo que él había hecho, lo que había ocurrido antes de que yo naciera. Mi madre nunca habló de él, pero había algo oscuro en su historia, algo que ella había ocultado con el tiempo. El hombre que me perseguía, que conocía mi vida, mi familia, mis secretos. Era ese hombre. Él era el vínculo con mi madre, con mi pasado oscuro. Había regresado para cobrarse algo que yo nunca entendí, algo que mi madre nunca me dijo. La verdad golpeó mi mente con la fuerza de un puño. Él no me perseguía porque me odiara, no me acechaba porque estuviera loco. Me perseguía porque yo era la clave de su venganza. Todo lo que había hecho en mi vida, toda la casa, la persecución, no había sido más que una repetición de un ciclo que comenzó mucho antes de que yo naciera. De repente, comprendí lo peor. El cazador no era él. Yo era el cazador, pero en realidad, siempre había sido la presa. La brisa corta y fría me golpeó el rostro mientras avanzaba por el bosque. El crujir de las hojas secas bajo mis botas era lo único que rompía el silencio. Aquel día no era diferente a los demás, al menos no lo era en apariencia. La casa era lo mío, algo que había hecho desde que podía recordar. Un ciervo había sido avistado en la zona y me encontraba en su territorio, listo para hacer lo que mejor sabía hacer: cazar. Sin embargo, algo no estaba bien. No podía explicarlo con precisión, pero algo en el aire me decía que no era un día común. La sensación de estar siendo observado, de ser parte de algo más grande, me inquietaba. No era miedo lo que sentía,
sino una extraña incomodidad que me recorrió desde el momento en que pisé este terreno desconocido. Todos hablaban del bosque, como si tuviera vida propia, como si algo en él estuviera al acecho. Yo nunca había creído en esas supersticiones, pero esa mañana algo me hacía dudar. Me adentré más entre los árboles. El crujir de las hojas me indicaba que avanzaba con cautela, consciente de que cualquier ruido podría alertar a mi presa. Pero entonces, algo llamó mi atención. Un trozo de tela rasgada, un fragmento de una camisa, blanco y sucio, con manchas oscuras de sangre. Mi instinto me llevó hacia ella sin pensarlo 2 veces. No era la primera vez que veía sangre en el bosque, pero la manera en que aquella tela se encontraba allí, sola, abandonada, me hizo detenerme. El olor a hierro y a muerte me golpeó con fuerza. Me agaché lentamente para examinarla mejor. No era una prenda común, y la forma en que estaba desgarbada y ensangrentada no era casual. Algo en mí me decía que debía dejar el ciervo y seguir el rastro, que aquello era más importante. No estaba preparado para lo que encontré a continuación. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas cuando vi lo primero. Un cuerpo. En medio de la espesura, rodeado de hojas caídas, estaba el cadáver de una mujer. Su rostro, aunque desfigurado por el terror, me resultaba extraño, casi como si la conociera. La marca en su cuello era profunda, el tipo de herida que se hace con una presión constante, como si alguien hubiera apretado con manos fuertes hasta quitarle la vida. Pero lo más inquietante no era la forma en que había muerto, sino cómo estaba dispuesto el cuerpo. Estaba cuidadosamente colocado, como si fuera parte de una escena, de un cuadro macabro. Un sudor frío me recorrió la espalda. Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad me empujaba a seguir. Algo en ese cadáver, en su disposición, me decía que debía avanzar, que había algo más que debía descubrir. Me sentí obligado a continuar, aunque una creciente incomodidad me rozaba la piel como un eco constante. Seguí el rastro, una y otra vez encontrando más huellas, más indicios de algo oscuro. Y entonces, lo vi. Otro cuerpo. Esta vez, un hombre. Estaba tirado en el suelo, su rostro en una mueca de desesperación. Los ojos abiertos, la boca entreabierta, como si hubiera luchado con todas sus fuerzas para escapar. La herida en su cuello, la misma que la de la mujer, me hizo pensar en un patrón. Un patrón que no era normal. No estaba buscando un animal, ni una casa común. Estaba persiguiendo algo mucho más peligroso, algo que no comprendía del todo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El aire se volvía más espeso y el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Las sombras parecían alargarse y cada crujido de las ramas me hacía girar, pensando que alguien me acechaba. No estaba solo. La sensación de ser observado se intensificó. Un sentimiento de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí, aunque la espesura de los árboles no me impedía ver a más de unos pocos metros. Seguí el rastro, sin saber exactamente qué buscaba, pero sabiendo que algo me estaba llevando hacia un destino que ya no podía evitar. Cada nuevo cuerpo que encontraba parecía estar cuidadosamente dispuesto, y aunque las víctimas no tenían nada en común a simple vista, todas compartían algo: las marcas en sus cuellos, un patrón que no podía ser coincidencia. Al caer la tarde, la atmósfera se volvió insoportable. El sol ya no se veía, y la oscuridad comenzó a envolverlo todo. Cada paso que daba me parecía un paso más hacia la desesperación. No podía dejar de pensar en el patrón, en las víctimas, en por qué estaba allí.
Sentía que me estaba acercando demasiado a algo que no debía descubrir. Y entonces lo escuché. Un susurro. Bajo, lejano, pero claro. No hay salida. La voz resonó en mis oídos y por un momento me paralicé. Giré rápidamente, buscando la fuente del sonido, pero no vi nada. El miedo comenzó a invadir mi pecho y un sudor frío me cubrió la piel. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Sabía que alguien me estaba acechando, pero no podía ver a nadie. Al llegar a un claro, la escena que encontré me dejó sin aliento. Había más cuerpos, dispuestos de forma macabra, formando una figura que no pude entender en ese momento. Al principio pensé que era alguna especie de ritual, una suerte de mensaje de alguien que disfrutaba jugando con la muerte. Pero a medida que observaba más de cerca, algo me golpeó en el estómago. Esas personas, esas víctimas, eran del pueblo. Personas que había conocido, que habían desaparecido en las últimas semanas. La mujer, el hombre, todos ellos, de alguna manera, conectados. Todos habían sido parte de algo mucho más grande que una simple casa. En ese instante, me di cuenta de que ya no estaba persiguiendo a una bestia, ni a un monstruo. Estaba siendo cazado, pero no por un asesino cualquiera. Number. Algo mucho peor. Algo que sabía todo sobre mí, que me había guiado por todo ese maldito bosque. Escuché un sonido metálico, como el roce de una cuchilla afilada contra la piedra. Mi respiración se aceleró. El pánico se apoderó de mí. Sabía que lo que estaba por suceder sería peor que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado en mi vida. Y entonces lo vi. Entre las sombras apareció una figura. Un hombre, alto, su rostro cubierto por la penumbra, pero sus ojos brillaban con una luz fría. No era un desconocido. No, no lo era. Era él, mi mentor. El hombre que me había enseñado a cazar, que me había guiado por este mundo de sombras. Mi maestro. Y ahora, él era el verdadero cazador. Te estaba esperando, Eduardo, dijo, su voz suave, sin emociones, como si todo esto fuera parte de un juego. En sus manos, un cuchillo, reluciente bajo la luz de la luna. Bienvenido a mi casa. Las palabras me atravesaron como una daga. El suelo bajo mis pies parecía desvanecerse y el horror se apoderó de mi mente. Había estado persiguiendo a un monstruo, pero no era uno externo. Era él, el hombre que había compartido mi vida, que había sido mi guía, y ahora yo era la presa. Todo había sido una trampa, una caza, donde él era el cazador y yo el objetivo.